Avanti, muchachas. 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 Somos Avanti Muchachas y lo que buscamos es ir para adelante. Le abrimos la puerta a lo nuevo y a lo imprevisto, diciendo lo que sentimos, y así es como nos deconstruimos. Hablemos de diversidad. La diversidad puede estar relacionada a muchas esferas, pero en este episodio nos vamos a concentrar en aquella que nos conforma y nos representa. Por eso vamos a hablar sobre la diversidad humana. Exactamente, y ahora vamos a definir qué es la diversidad humana. El concepto de diversidad implica al mismo tiempo variedad y diferencia, es decir, la abundancia de cosas diferentes, mientras que el concepto humana se refiere a todo aquello propio o relativo a la humanidad o en su defecto al ser humano. Bueno, esta definición es básica, simple, la conocemos todos como tal y todos estamos de acuerdo sobre lo que dice. Los seres humanos somos iguales y al mismo tiempo somos diferentes, y estas mismas diferencias son las que nos hacen seres humanos. Estamos conformados por ellas. Ahora bien, esta afirmación es algo universal, pero a la hora de reconocernos iguales como especie, entre pares, iguales pero diferentes, hay algo que nos hace ruido. A la hora de acercar la lupa, por así decirlo, y ver cómo dentro de esta dicha universalidad de seres humanos iguales se los trata distinto, hay algo que nos sigue haciendo ruido. Entonces, nosotras nos vamos a dedicar a hablar de ese ruido. Exactamente, lo que buscamos en este episodio en particular es deconstruir ese ruido, porque tenemos, como dijo Jo, esta universalidad de seres humanos iguales, pero a la vez cada vez que nos acercamos a este tema, hacemos zoom, 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 nos damos cuenta que hay algo que decimos, no somos tan iguales, y inventamos ciertas diferencias entre nosotros. Entonces, para hablar de ese ruido, para deconstruir ese ruido, tenemos que entender antes que nada algunos conceptos bastante simples. Partimos de la base de una especie igual, es decir, somos una especie única, humana, que engloba distintas formas de vida, pero la especie biológica es una sola. Entonces, repito, tenemos una especie genérica humana que engloba un montón de cosas, culturas, etnias, estilos de vida, lo que sea, pero dentro de ella hay una única especie biológica, somos un solo tipo de persona. Claro. Entonces, no podemos, venimos todos de una misma fuente, por decir de alguna manera. Claro, digamos que provenir de esta misma fuente es lo que supuestamente nos hace universalmente pares, o eso es lo que la definición nos quiere hacer creer, o todos los organismos de los derechos humanos nos quieren hacer creer. Pero bueno, vamos a hablar de un término, no me voy a poner tan técnica, o eso espero, y vamos a hablar ahora más que nada de la doctrina de las razas, que es algo que cuando hablamos de diversidad nos hace mucho ruido. Parte del ruido que nos interesa tocar en este episodio empieza con esto, con la doctrina de las razas. Parte de la motivación del episodio es entender de dónde provienen algunas actitudes, creencias, historia y algunas palabras que hacen de nuestra universalización algo no tan universal. Una doctrina, primero que nada, es un sistema de creencias, ¿no? Así resumido. Y el famoso término raza hace referencia a la existencia de distintas categorías de seres humanos. O sea, nos vamos a la mierda con la universalidad que tanto promulgamos. Es una humilde opinión, mía y supongo que la de Flor también. Así que, básicamente, el hecho de que haya razas, lo que dice es que hay distintos tipos de seres humanos. Nada que ver con lo que acabamos de decir. Hubo muchas teorías científicas, y las hay aún, que sostienen la existencia de las distintas razas. Entonces, de ahí nace el término racismo que tanto escuchamos. Entonces, así a modo de recapitulación,
volvemos a esto que dijimos antes, ¿no? Que tenemos una única especie humana que engloba un montón de cosas, pero es que es una sola especie biológica. Pero a la vez existen doctrinas que consideran que hay distintas razas, es decir, que hay distintas categorías de seres humanos. Entonces, a la vez, esta universalización de la que venimos hablando, esta única especie humana, se estaría, como ya dijimos, yendo a la mierda. Claro, entonces, desarma. desaparece la universalidad. Y como dijo José, ahí arranca el racismo, claramente. Claro, como que le da pie, justifica todas esas actitudes, ¿no? El hecho de que ya de por sí exista, todo esto lo estamos diciendo entre comillas, ¿no? De que existan las razas. Sí, si nos vieran, estamos meta a hacer comillas con los dedos. Claro, exactamente. Bueno, el racismo tiene dos formas de manifestarse. Por un lado es un comportamiento, el hecho es ser racista. Básicamente odio, yo racista, ponele, odio y desprecio a las personas con características físicas distintas a las mías. Y por otro lado están los que tienen la ideología que afirman que existen las razas. Es decir, no tienen el odio, pero existen las distintas razas. Claro. O sea, podemos decir que el primero no es ningún tipo de teórico, o sea, no justifica su comportamiento de forma científica, solo es una persona que es un sorete y hace de nuestra sociedad algo que no avanza. Claro, el racista es racista y ya, simplemente es racista, no tiene una justificación. O sea, claramente no existe justificación válida para ser racista, pero no, obvio. No la tiene tampoco. Pero ni siquiera. En cambio, el segundo, que no es necesariamente racista, como dijo Flo, no siente ese desprecio, solo que afirma la existencia de las razas. Igual, eso, claro. Yo, Flor Gallegos, creo que si ya considerás que existen las razas, algo de racismo hay. Claro, por eso hablamos de este ruido, todo lo que estamos diciendo, como dice Flo, entre comillas, el ruido, es algo que cuesta mucho hablarlo, creo yo, pero siento que la base para entender este tipo de cosas y entender de dónde proviene todo el movimiento es sin duda sacarlo a la luz y compartirlo y hablarlo acá. Sí, creo que por un lado es difícil para nosotras que tenemos el privilegio blanco estar hablando de esto sin haber vivido un montón de cosas, y a la vez, por otro lado, como que es importante que quede claro que no estamos negando que existe el racismo, porque el racismo existe, súper existe, pero negamos profundamente la existencia de las razas. Exacto. No, sí, totalmente lo que dice Flo. Lo que vamos a destacar ahora es el hecho de que por estas teorías que afirman la existencia de las razas, como veníamos diciendo, existe toda una larga historia del odio. Estas doctrinas le dan el pie a distintas etapas de la historia para seguir manifestando el odio. La historia ya de por sí es bastante selectiva, desigual e injusta, quizás uno se va dando cuenta más cuando es grande, con los autores, con la historia, el tema del occidente y el hombre blanco, uno se va a dar cuenta un poco cuando crece de estas cuestiones históricas, y no vamos a negar haber sido víctimas de ella, ¿no? Estar condicionadas por sus categorías, pero nada, básicamente podemos llegar a la conclusión de que nos enseñaron a ver la diferencia como una carencia, al distinto como un enemigo, a quien proviene de un país, de otro país, como un invasor, a quien tiene la piel de otra tonalidad de la mía, como alguien jerárquicamente inferior. Bueno, este tipo de jerarquización que se crea se manifiesta en cosas como el estereotipo de belleza y las cualidades intelectuales de una persona, que están muy ligadas a todas estas características, estas cosas que venimos diciendo, y esta jerarquización es lo que crea y lo que hace a la notable desigualdad. Sí, me quedé pensando cuando hablaste, ¿no?, de esta larga historia de odio que hubo, que ya la historia, como dijiste, fue selectiva, desigual e injusta, y me quedé pensando en el 12 de octubre, ¿no?, que supuestamente es el día que Colón, #descubrió América. Exacto. Podemos decirle mejor que llegó a América porque descubrir no es el concepto, pero viste que el 12 de octubre por mucho tiempo fue el Día de la Raza, y teníamos un feriado para celebrar el Día de la Raza, cosa que
es, qué sé Es yo. bastante ruidoso. Podemos utilizar esa palabra, ese término. Además, nosotras festejando el día, ya de por sí nosotras festejando el Día de la Raza, que por detrás, ¿qué tanto nos han enseñado realmente del descubrimiento? Como si no hubiese existido antes de América, ¿no? Porque ¿Qué además es el descubrimiento de América? claro, cuando hablamos de descubrimiento de América estamos hablando de colonización, y cuando hablamos de colonización estamos hablando de cambiarle la cultura a personas, de tratar a estas personas que estaban en América de algo inferior, es decir, la superioridad de los españoles que llegaron a América y que empezaron a colonizar, por decir de alguna manera, queríamos convertirlos en lo que somos nosotros, o en su defecto usarlos de esclavos, ¿no? Entonces, estoy hablando como si yo fuese Colón. Entonces, vale aclarar igual que está bueno que el Día de la Raza se dejó de llamar Día de la Raza, ahora creo que es el Día de la Diversidad, Sí, y le damos un punto a favor al mundo por haber cambiado ese día, pero sin embargo deja bastante que desear, sobre todo deja bastante que desear que estemos festejando ese día, que lo tomemos Exactamente. como un día. Y que siento que no nos corresponde, o sea, sí nos corresponde festejar la diversidad que nos representa, pero no siento que justo ese día que está hablando de un caso en particular, que también me quedé pensando, ¿no? Nos quedamos pensando varias cosas, cuando a medida que vamos retroalimentando nuestras reflexiones, que se descubrió América, o sea, la palabra descubrir es como que hasta que no llegue alguien de Occidente, blanco, no se descubren las cosas. Como que hasta que no viene alguien, claro, hasta que no viene alguien de ese tipo que viene y dice, esto es, o sea, América no existía. O sea, toda la comunidad es... Nada, eso me quedé pensando. Igual, ojo, otra observación para hacer es que estamos en el 2020 y Colón descubrió, insisto, sigo con descubrió. Colón llegó a América en 1492, si la historia no me falla. Entonces estamos hablando de 3 millones de años de, exacto, ya racismo, de privilegio blanco, que ya en ese momento quizás ni siquiera existían estos conceptos, pero es algo que está arraigado en nuestra sociedad hace demasiado tiempo. Y se festeja. O sea, por Colón existimos, ¿entendés? Es como, no es ahí el tema. Eso es, bueno, es totalmente selectivo. El tema de la historia, Fuimos a un colegio que se llamaba Cristóbal Colón, ¿jo? Fuimos a un colegio que se llamaba Cristóbal Colón. Yo no sé si estoy muy orgullosa de eso. Yo no me siento representada con el prócer Cristóbal Colón. Bueno, ahora pasando después de todas estas reflexiones que probablemente surjan más, no seguiremos ampliando porque si no, no vamos de tema, vamos a hablar de algo también que parte del discurso racista y la tendencia a la discriminación por el aspecto físico de una persona. Hay una relación muy estrecha a partir de todas estas cosas entre lo físico y lo moral de una persona. ¿Qué quiero decir? Como si lo físico automáticamente te llevara a una moral puntual. O sea, hay una tendencia totalmente arbitraria que confunde las culturas o etnias con el término de raza y que además relaciona de manera totalmente casual que las diferencias físicas son aquellas que hacen a las diferencias culturales. Como que si alguien es físicamente distinto a mí, proviene de otra cultura. Es una cultura totalmente distinta. Y digo una última cosa, que esto significa que hay gente que piensa que hay una transmisión hereditaria de lo mental. Eso, como si los valores fueran genéticos. Acá necesitaríamos un estudio un poco más profundo. Esa creencia de que heredamos nuestras formas de pensar es algo que nos limita a todas las generaciones. Y bueno, y esta cosa es lo que también hace que veamos una persona distinta y primero que creamos que sea de una cultura distinta y que por ser de una cultura distinta, además, es como toda una cadena, además es jerárquicamente inferior, o sea, eso también habla del egoísmo de los individuos. Exactamente. Toda esta violencia nos remite a otra violencia un poco más específica, que está relacionada 100% con conductas racistas, y que es esa violencia que se ejerce hacia una persona proveniente de otro país. Estamos hablando de la xenofobia,
que básicamente es la fobia al extranjero o inmigrante, que se puede manifestar desde un simple rechazo hasta agresiones o, yendo a otro extremo, un asesinato. De hecho, si nos ponemos a pensar cuántas veces escuchamos hablar a alguien de forma peyorativa, con un aire de superioridad sobre una persona que proviene de otro país, cuántas veces escuchamos comentarios discriminatorios acerca del comportamiento, tono de piel o el habla de una persona aparentemente distinta. Como que tenemos esto del otro país muy metido, y esto es discriminación, estigmatización, arrogancia, ignorancia, tenemos esto todo muy metido. Y respondiendo a esta pregunta retórica hecha de cuántas veces escuchamos a alguien hablar de forma peyorativa sobre otra persona de otro país, y me atrevo a decir que muchas veces. Es algo que tenemos como súper interiorizado, y que es tipo, no, bueno, pero si, no sé, si es argentino, y tipo, ¿qué tiene que ver? Claro. Lo estás haciendo de forma Porque es de peyorativa. acá. Exacto, porque es de acá, este es así porque es de acá, porque de acá. O sea, más allá de la cultura, más allá de que tengamos distintos rituales, si le queremos decir, obvio, porque no vamos a señalar un ritual, no estoy hablando de eso. No, el hecho de que, no sé, a mí se me viene a la mente situaciones en las cuales le decís a una persona, che, pero no pinta decir eso, como si estás, no sé, por ejemplo, si vos decís argentino de mierda, yo te digo, che, no pinta que digas eso, como que se suele responder, pero no dije nada malo, si es argentino. Digo, Claro. ¿Y cuál es la justificación? Tipo, Ok, no. ¿sabes qué? Tenés razón, es argentino. O sea, es como... Más xenófobo no había. Está buenísimo porque a veces para reconocer las cosas, viste que nos tenemos que poner de ejemplo a nosotros, como porque si no, no lo vemos, nos da tanta cosa vernos a nosotros en esa situación que el ejemplo tiene que ser con nosotros. No sé si te explico. Definitivamente. ¿Qué pasa si te lo dirían a vos por ser argentino? Y siento que tendrías el mismo sentimiento que si le dicen a otra persona que pertenece a otro país. Es que de hecho cuando hubo un episodio que hablamos de la humildad y el hacer cosas por el otro y todas esas cosas, que uno de los comentarios que recibimos es que muchas veces las cosas como altruistas que hacemos, en realidad las hacemos por uno mismo, como las hago porque me hace bien a mí, no lo hago por la otra persona a la que estoy ayudando. Porque me deja la conciencia tranquila. Exactamente. Esto es algo de lo que vamos a hablar, bueno, ahora en breve. Pero, en breve. Pero justamente es eso, ¿no? Como el hecho de necesitas ponerte a pensar qué pasaría si a vos te agrediesen por tu color de piel o por tu país o por etcétera, etcétera, etcétera. Y recién ahí decís, mejor no lo agredo. Y digo, pará. Claro, pero... totalmente. Ahora vamos a pasar a, así como hablando un poco de distintos países, qué es lo que está pasando en el mundo relacionado a este tema. Es lo que está pasando, quizás es lo que se está haciendo más visible, porque lo que me puso a pensar es que nosotros tenemos un montón de datos, un montón de ejemplos, pero muchas veces esos ejemplos y esa visibilización de lo que está pasando con el tema de discriminación en el mundo nos llega ahora, pero obvio que se pudo haber aumentado con los años y con la división, y también depende mucho de cómo esté cada país, pero son cosas que en su momento eran totalmente invisibles a los ojos de las personas privilegiadas, obvio. Entonces también es esto, es hacer como un paneo, pero estas cosas tienen una trayectoria un poco más amplia, y es muy loco darte cuenta de estas cosas y decir, pero esto pasó hace 30 años, ¿entendés? Sí, diste una gran introducción al tema, y vamos a hablar específicamente del término raza en las constituciones. Una constitución es como la carta magna, es como el instrumento más importante de un país que regula absolutamente todo. Entonces, es importante ver también cómo en los distintos países se utiliza o no se utiliza el término raza, porque como ya dijimos, hablar de raza tiene el tinte discriminatorio, por más de que no seas racista. Alemania, Francia, Austria y Finlandia están en miras a eliminar el concepto raza de la Constitución, ya es como que están en tratativas. En Estados Unidos aparece una sola vez, en Argentina y en Chile nunca se utilizó, jamás. En Bolivia y Ecuador se eliminó hace muy poco.
En general, en América Latina no aparece mucho, como en Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador. Hay otros tantos países en donde o no se menciona o se menciona muy poco, pero a la vez en América Latina también hay otros países en los cuales se menciona prohibiendo, ¿no? Como prohibiendo la discriminación por raza. Como Eso, una discriminación puntual también, ¿no? Bueno, claro, es un tipo de discriminación, pero hay un artículo específico, vos sabrás mejor, que hace referencia a eso. sí, es como que en general, no sé, con suerte sé un pedazo de nuestra Constitución, pero en general lo que tiende la Constitución es decir como, bueno, prohibimos los actos de discriminación por género, por edad, Conveniencia. origen, religión, orientación política. Entonces, entre esas cosas, el incluir a la raza genera como cierta controversia, ¿no? Porque quizás habría otras formas mejores de llamar a la raza, por ejemplo, etnia. Entonces, genera cierta controversia el usar la palabra raza cuando se puede reemplazar por otras cosas, porque además, usando la palabra raza, estás como rectificando que hay razas, ¿no? Existen, exacto. El hecho de sacarla va más por ese lado, porque si hay algo que sostiene que hay una raza, o sea, por más de que seas racista o no, nuevamente vuelvo a decir, hay algo que te justifica el hecho de que existe. Si sos racista es porque hay distintas razas. Y si sacamos el término raza, ya queda eliminado el término, eliminada la noción. Seas o no racista, vuelvo. Obvio, igual cabe aclarar una vez más, por si se lo olvidaron, que no estamos negando el racismo, estamos negando las razas, pero el racismo existe, se respira. Sí, exacto. Y además de esto del concepto de raza en la Constitución, también vimos unos documentales, uno sobre Brasil, otro sobre Estados Unidos, muy interesantes, al final se los nombraremos para que los vean. Y es importante hablar de estos dos países porque son países con muchísimo racismo, y nos llamó mucho la atención el dato de que en Brasil hay más asesinatos a población negra que en Estados Unidos. Bueno, eso es un dato muy relevante, por eso también nos llevó a interesarnos acerca de este caso. No dudamos que haya otros casos, que los datos sean impactantes, pero bueno, vamos a mencionar algunas de las cosas que nos llamaron la atención y después mencionaremos cuál es el video, que es bastante interesante. Bueno, primero que nada, lo que queríamos mencionar es que nosotros veníamos hablando de la historia, ¿no? De una historia selectiva, y este es un claro ejemplo, el ejemplo de Brasil es muy claro, lo que contaban personas que daban testimonio, lo que decían era básicamente que muchos se enteraron de que había discriminación en su país, había discriminación universal con respecto al color de piel por el hecho de que no se veían representadas en la historia, no había autores, no había historiadores, no había absolutamente nadie que tuviese su mismo color de piel. Entonces ahí se empezaron a dar cuenta de que eran distintos. Entonces es algo que nos llamó, que a mí personalmente me llamó mucho la atención, claro. O sea, nadie se va a dar cuenta que es distinto hasta que alguien o algo le hace entender que lo es. Entonces es algo social y que debe doler muchísimo. Y bueno, y esto era también lo que contaban algunas de las personas que fueron entrevistadas. En su momento Brasil, hace muchísimos años, estos son datos históricos, las personas que no sabían leer ni escribir, que era la población, la mayoría de esta cantidad de personas era de la comunidad de color, no podían votar. Entonces ya desde un principio las personas no se podían ver representadas tampoco en las decisiones políticas, en las decisiones sociales, como no tenían un pie en ese lugar, y eso ya es una base muy desigual. Después esto, obviamente, como sabemos, cambió, pero había una supremacía del hombre blanco, que también, otro dato que nos interesó mucho, que fue que en el periodo de industrialización, la gente de Europa iba a Brasil como para instalarse en Brasil y que la población blanca creciera, porque decían que en Brasil había mucha gente de color. Entonces es algo que vos decís, no puede ser, como no puede ser que alguien pudiese ser, primero tan sorete, pero pudiese decirlo con tanta caradurez
el hecho de, bueno, necesitamos más población blanca, ¿qué vamos a hacer con población negra? Bueno, y una última cosa, como para finalizar con el ejemplo de Brasil, es que ahora hay muchos movimientos en contra del racismo, porque antes era algo que quizás se vivía, se sufría, y hubo muchos movimientos, pero la gente quizás no estaba tan involucrada, quizás, y ahora los jóvenes son también gran parte de las personas que se manifiestan en contra de esto, y están orgullosas de sus ancestros. Antes era algo también que medio como que te perseguían, ¿no? O sea, sobre quién eran tus padres, tus abuelos, y ahora hay todo un movimiento que hace que se siente ese orgullo que debería estar, y sigan luchando contra esta discriminación de la que venimos hablando. Sí, es el cambio de los jóvenes, ¿no? Seguimos hablando de esta deconstrucción desde hace un tiempo. Y en el caso de Estados Unidos, hay muchas muertes por abuso de poder y racismo por parte de los policías, y estos policías no suelen cumplir con penas por ello. Según este documental, desde el 2013 hasta el 2019 hubo 1.944 personas de color asesinadas por policías. Y de esas 1.944 personas, de sus asesinos, solo 57 fueron policías imputados, es decir, el 3% nada más. Y de ese 3%, solo el 21% se declararon culpables. O sea que de todos los que asesinaron, solo un 1% de los policías fue condenado. Entonces, estamos hablando de que, obvio que hacemos girar la noticia alrededor del mundo, pero a la hora de hacer justicia desde adentro, por parte del Estado, no hay una respuesta clara. Exacto. Sí, no, esto es un tema, en todos los países es un tema, quizás en unos más, en unos menos, que la verdad a uno le chocan un montón, y todo lo que viene pasando con la ola del Black Lives Matter en Estados Unidos, que tuvo mucha repercusión y hubieron muchos levantamientos acerca de eso, y te hace repensar y ver la magnitud mundial que tienen todas estas manifestaciones, y que no solo se vive, uno no se tiene que ir muy lejos como para notar esta discriminación. O sea, muy lejos, quiero decir, muy lejos de su país para notar esta discriminación. A veces cuando hablamos de racismo lo relacionamos demasiado con Estados Unidos en general, y eso no está bueno porque, por ejemplo, cuando este año asesinaron a George Floyd, en Argentina había muchísimos casos de racismo a lo largo de todas las provincias, en algunas más, en otras menos, y sin embargo la gente, los argentines, o no se enteraron, o no les importó, o callaron, y estábamos todos publicando la foto negra en Instagram, cuando a la vuelta de la esquina tenías un caso de racismo y no hacía falta ir tan lejos. Entonces también Exacto. Es importante ver lo que pasa en nuestro lugar, porque yo no voy a poder ir a cambiar las cosas de Estados Unidos hoy, definitivamente no. Creo que puedo empezar ayudando en mi propio país. Exacto. Entonces es importante ver qué pasa en nuestras casas. Por eso hemos invitado a Brian Luque, que nos va a contar un poco lo que vivió él, la discriminación que vivió él desde chico, y que por suerte ahora ya de grande no lo sufre tanto o reacciona de otra manera, pero que en su momento le afectó muchísimo. Buenas, mi nombre es Brian Luque. Les voy a contar breve lo que me pasó a mí de chico. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado, séptimo también. Me discriminaban por mi color de piel, mis pares. Chicos más chicos, chicos un poco más grandes. Comparándome con personas de otros países. Negro de acá, negro de allá, es igual a vos. Nada. Nunca en el colegio, por lo menos en el Misericordia de Belgrano, nunca se dio ningún tipo de charla para tratar el tema, ni por nosotros que tenemos el color de piel más oscuro, ni por los chicos que por ahí tienen algún tipo de obesidad o algo de eso. Siempre he visto discriminar a todos por eso. Pero bueno, en mi caso lo sufrí bastante de chico. Para los demás era una gracia, era un chiste. Se reían entre todos. Mirá el negro acá, es igual a este negro de allá.
Lo bueno es que hoy la gran mayoría de esas personas que me decían eso ayudan a personas carenciadas de acá del país y se sacan fotos y las suben a todas las redes sociales habidas y por haber, orgullosos de ayudar sin discriminar el color de piel, ¿no? Obviamente. Bueno, esa es mi historia, fui bastante breve y espero que le sirva a alguien que esté escuchando y que traten de que en la casa enseñar a los chicos que no por tener un color de piel distinta hay que reírse, burlarse o ponerlos en otro grupo. Bueno, gracias Brian, mil gracias, porque la verdad es que a veces escuchar así historias en carne propia son como las que más cuentan, ¿no? Bueno, hay muchísimo para decir del audio de Brian, podemos estar hablando horas, vamos a tratar de no irnos por las ramas. Podemos arrancar hablando de esto que hablaba de los colegios, ¿no? Como que los colegios, ya lo hemos visto en gordofobia, en bullying, los colegios hacen lo mínimo y no mucho más, no van muy lejos. Dan las charlas que les parecen necesarias, pero como que les dura un mes la campaña y después se les pasa y desaparece la campaña. Si ya desde las autoridades no empiezan ellas con las campañas, con un incentivo. Claro, no empiezan a incentivar las mismas autoridades con este tema, el tema no va a ir para atrás ni para adelante y la discriminación va a seguir a flor de piel en todas las niñas que están aprendiendo eso. Y también no solo hay que responsabilizar 100% a los colegios, también como Brian decía al final, enseñar en las casas, ¿no? Porque en general las niñas no sacan, no inventan las bromas, el bullying que hacen, lo sacan de algún lado. Entonces si en la casa se enseñan esas cosas, ya está, fuiste de baja, dejemos el podcast. O inconscientemente, porque uno puede decir, no, yo no le enseño, no, obvio que no te vas a sentar, eso ya me pareció un extremo, quizás puede pasar, sentarte a decir, bueno, mirá, nosotros tenemos, no, obvio, pero con los, bueno, volvemos al tema del chiste, ¿no? Que también lo mencionó Brian, ahora agradezco yo de parte mía su participación, el tema del chiste, ¿no? Con los chistes inconscientemente ya estamos diciendo que algo está mal. Y otra cosa que viene en cadena, el hecho de que la discriminación sea, sos igual, no sé bien cómo había dicho, sos igual que este, sos negro como este, primero utilizar la palabra negro como un insulto es algo que me sobrepasa. El hecho de que se tome negro o el color de la piel como algo malo, eso también está legado. Y esos chistes inconscientemente hacen que uno aprenda que eso está mal, que eso se puede hacer, que yo por tener mi color de piel soy de tal manera y ese otro es inferior. Esas cosas se enseñan, como decía Flo, se enseñan porque se escuchan, se aprenden, quiero decir, porque se escuchan. No es algo que innatamente un niño puede llegar a ver, no tiene un ojo tan macabro. No, sí, definitivamente es algo que se aprende o en la casa o en el colegio o donde sea. Quizás sí lo aprendes de tus compañeros, pero tus compañeros de algún lado lo sacaron, así que al fin y al cabo surge de cierta manera de los adultos, entonces está bueno partir desde ahí. Y como decís vos, esto de usar el negro como algo malo, como darle el tinte peyorativo al color de piel, volvemos a lo mismo, ya lo hablábamos también una vez, que es esto de usar características físicas o características en general, cualquier tipo de característica de otra persona como una forma de agredir a esa persona, o no es una agresión, es simplemente una característica y no corresponde usarla de esa manera. Y una vez más, no me canso de repetirlo, hasta qué punto un chiste es un chiste, ¿no? Claro, hasta qué punto el chiste sigue siendo un chiste. Y esto de lo que hablaba Brian, que es muy interesante y también lo hemos hablado, que lo mencionamos hace un rato, el hecho de que las personas, que en su momento eran niñas, que a él lo discriminaron por su color de piel, hoy ayudan a gente que lo necesita y suben la foto en Instagram. Y volvemos a hablar de este altruismo del que hablábamos antes, que es un altruismo con una mezcla de egoísmo y que no terminás de saber bien qué es, por qué es, y que es una forma de gritarle al mundo que sos humilde y que puedes ayudar y que obviamente no sos racista, pero después está Brian ahí que te recuerda
como un ser humano súper racista. Exacto. No, eso a mí también me interesó mucho cómo lo decía, porque es algo, nada, es como la base de la hipocresía, ¿no? Y nuevamente, esto también a veces hay que aclarar porque a la gente le da miedo a las generalizaciones porque se siente muy tocado. Entonces no queremos decir que toda aquella persona que va a misionar está cumpliendo con este altruismo. Supongo que a la persona que sabe que no es así no le va a afectar lo que estoy diciendo. Pero lamentablemente hay que aclarar estas cosas. Y es muy fuerte lo que dice, el hecho de que, bueno, por un lado promulgamos una cosa, por el otro lado la otra, nos comportamos distintos, somos como la historia, selectivos. Es algo, nada, que también fomenta la hipocresía y no es un acto empático en absoluto. Es verdad, igual le vamos a dar la derecha a estas personas que eran y ahora son otra cosa, que en el medio puede haber existido un clic en sus cabezas, un cambio, una deconstrucción, y súper válida, la tomamos, pero bueno, también entendemos la situación de Brian, 100%. Y por último, para cerrar, queremos contarles una entrevista que vimos que le hicieron a Robin DiAngelo, que es la autora del libro White Fragility, Fragilidad Blanca. Bueno, básicamente ella es una socióloga que lo que hace es, escribió este libro de Fragilidad Blanca, que es muy interesante. Después le vamos a dejar nuevamente también como los otros documentales. Tiene un montón de charlas ella que habla sobre esto. Y lo que dice es que es algo que también, voy a hacer un resumen, ¿no? Porque dice cosas como muy importantes. Lo que dice, que es algo que también dije antes yo, es que no necesariamente tenés que ser malo o bueno para ser racista. Acá también esto va de la mano con la fragilidad, va de la mano en el hecho con lo que yo decía, por ejemplo, la generalización. Cuando una persona dice todos los blancos tal cosa, y salgo yo y digo no, pero yo no soy racista. Esa es una actitud que demuestra también bastante fragilidad blanca, el hecho de, primero, no reconocer, el hecho de, no reconocer estar dentro del racismo, o decir otra cosa que también hemos hablado, no, pero yo tengo un amigo de color, yo tengo un tío, yo tengo un primo, yo voy a misionar. Estoy hablando de ese tipo de actitudes, y ella las menciona ahí, y es muy interesante porque vos te pones a pensar en eso del binarismo del bueno y el malo, es como una defensa, ella lo transmite así, ¿no? Es como el hecho de defenderte, porque decís, no, yo soy una buena persona, yo no puedo ser racista, yo no soy racista. Y es como que ya seguís hablando de vos, seguimos metiendo de manera transversal el altruismo para con una persona, o con otra también, un ejemplo, hizo tal cosa, no, pero sí es una buena persona, no es racista. Y no tiene que ver, sobrepasa la línea del la mala, la buena persona, el tema del privilegio blanco, es algo que, por más de que seas malo, bueno, es algo que te enseñaron, que vos estás ubicada porque naciste en ese lugar, y no es algo que vos puedas cambiar o no. Es un sistema, ella habla de un sistema desigual, que no son casos aislados. Y sumado a esto, el privilegio blanco o la fragilidad blanca, así como dos caras de una misma moneda, van de la mano con el privilegio hétero, con el privilegio masculino, con el privilegio flaco, hegemónico. Entonces, todos estos son situaciones en las que te puedes justificar de la misma manera, y ahí encontrás, ¿no? Como esa postura de discriminación, consciente o inconsciente, en la que no, porque tengo un conocido negro, porque tengo una amiga gorda, porque tengo un primo trans, el hecho de yo conozco a tal, y justificarte, y no, yo no soy como tal, yo no hago eso, yo soy distinto, es como el querer sobresalir porque vos sos bueno, y esto el bueno y el malo del que hablaba Jo, son todos como dentro del privilegio y la fragilidad, que es una misma moneda, también hay como una gran moneda que también tiene todas estas distintas situaciones muy incluidas. Y sumado a eso también se nos ocurrió un ejemplo del ser racista de modo inconsciente, que es el ejemplo del lápiz color piel,
que es como, tendemos a universalizar las cosas en general, y en general nos incluyen y otras veces no. Por eso, por ejemplo, un ejemplo antes, el usar la O o la A nos incluía, ahora necesitamos la E para tener más gente. Bueno, acá es lo mismo, el lápiz color piel ya no alcanza, ya no es suficiente, ya no abarca todo lo que tiene que abarcar. Entonces, seguir diciéndole a tu hija, a tu prime, a tu sobrinite que te pase el color piel cuando están pintando una princesa, ya no es suficiente. Tiene que ser un color específico, porque el color piel solo abarca, que es como un rosita, no sé bien qué color es el lápiz color piel. Sí, no sé, es un rosa raro, rosa mezclado con no sé blanco. cuánta gente tiene la piel del color piel, pero Claro, totalmente. Pero nada, es bastante limitado y eso es como un racismo inconsciente, porque lo tenemos como muy metido, es un concepto que está súper metido y que ni sabemos cómo reemplazarlo o qué hacer. Entonces como que está bueno prestar atención a esas mini situaciones, como micro racismos, por decir de alguna manera, donde estamos como dejando de lado ciertas cosas. No, claro, y bueno, y esto demuestra que volvemos a hacer hincapié en el hecho de que no hace falta que vos digas o hagas tal cosa determinada para saber si sos racista o no. Estamos hablando de un sistema que fomenta actitudes racistas, que fomenta privilegios racistas, que fomenta el hecho de que haya privilegios y distinciones. Entonces es como todo algo global, no hace falta hacer algo en específico para que te tilden de tal cosa o no. Definitivamente. Como de cierre, cada vez se usa menos el término raza. Las variaciones humanas son iguales a la cantidad de personas que hay en el mundo y hoy en día nuestro aspecto físico no determina otra cosa que la diversidad que nos representa. Bueno, por suerte, quizás estemos ganándole a la construcción social de que existen algunas culturas superiores a otras y que esta jerarquización se elimine de a poco, por lo menos visibilizando la desigualdad para algunas cosas y cambiar el sistema es un poco utópico de decir, pero resaltando estas cosas que son sistemáticas, globales, universales y que inconscientemente promulgamos. Entonces, como para finalizar, queda decir quizás que los animales son los que tienen razas, los animales son los que tienen distintas especies. Los humanos somos todos una misma raza, que es la raza humana, que somos diversidad de culturas, cuerpos, creencias, historias, relaciones, etnias, pero somos todos una misma especie. A modo de cierre, decirles un poco cuáles fueron las fuentes. Usamos un artículo de la BBC, no sé cómo quieren decirle, que se llama Los países de América Latina, que no mencionan la palabra raza en su constitución. Después vimos 3 documentales de The Vox, que es un canal de YouTube, que también tiene documentales en Netflix, no sé exactamente qué es, no les quiero mentir. Pero tiene uno de qué significa ser negro en Brasil, después otro sobre la impunidad en Estados Unidos de las muertes negras. Y después vimos 2 entrevistas, como ya mencionamos, a Robin DiAngelo, que es la autora de White Fragility. Esas son fáciles de encontrar. Así que ahora sí, amigues, nos despedimos. Les invitamos a, deconstruir esto,